¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un episodio más de estas locuras de aventuras de modificaciones de vehículos en general. Hay otro problema por aquí. Pero no se preocupen que la Chevy no va a quedar olvidada. Este hermoso Mustang Fox Body, no estoy seguro el año, creo que me dijo año 89 o 90. Probablemente una de las últimas versiones del Mustang Fox Body es de un amigo, el cual me pidió ayuda con todo lo que es la parte de la preparación o modificación de la mecánica en sí. El auto en sí está bastante completo, bastante entero. Si bien ya tiene modificaciones hechas en él, hay muchas partes aquí adentro que aún tengo que sacar las cajas para ver qué es lo que hay, a ver qué es lo que vamos a necesitar. Está muy entero, muy impecable realmente. Me gusta, siempre me gustó el estilo de los relojes en el parante. Algo muy de los 2000, básicamente. Época de Rápido y Furioso y películas que básicamente nos daban ideas locas de cómo hacer esas cosas. Y realmente me gusta mucho el estado de este Mustang. Tiene un motor, ya no es el motor original. Aquí dentro básicamente no estoy 100% seguro del motor. Todavía me tienen que traer las especificaciones de él. Es un 350 Windsor según tengo entendido. Y hasta ahí llegó mi información. El ProCharger que ven aquí vino nada más apoyado en esa posición. Está aún un poco torcido, no está alineado con las poleas. Esa es una de las cosas, una de las razones principales por la cual me trajeron el vehículo, como para poder tratar de restaurarle. Pero hay mucho que limpiar aquí. Quiero, por ejemplo, eliminar el distribuidor, eliminar el sistema de encendido original, la ECU original y todo lo que controla este motor, obviamente por una FuelTech, para poder controlarlo de la mejor manera posible. Quiero limpiar también todo lo que es la parte del compartimiento del motor en sí, darle un tratamiento a mi manera, digamos, e intentar darle una organización mejor a todo esto. Y para que no piensen que la Chevy va a quedar olvidada a partir de ahora, ya habrán visto, ya me llegaron los dos body kits que voy a utilizar en la Chevy para poder colocar una rueda mayor trasera. Son los guardabarros de la versión Dually, de la que viene con doble rueda en la parte trasera, pero pretendo hacer algo distinto, no dos ruedas, va a tener solamente una, pero grande. Así que esto va a demorar un poco aún, porque aún tengo que comprar las llantas, tengo que comprar las cubiertas, entonces voy a ir comprándolo a poco, pero por lo menos ya tienen una idea de que ya voy juntando las partes que quiero para ello. Lo que ven ahí en el medio es la columna de dirección para la camioneta, porque la columna de dirección tiene un poco de juego y quiero reemplazarlo de eso. Voy a reemplazarlo por una columna de dirección nueva que ya viene incluso con la palanca del señalero, la llave nueva, o sea, ya viene básicamente con toda esa parte bastante renovada como para poder mejorar mucho aún más el andar de la Chevy, que va a seguir recibiendo cariño, pero ya un poco más lentamente. Ahora mismo me voy a dedicar mucho a este auto como para intentar dejarlo de la mejor manera posible. Si bien está muy sucio, algo bastante normal, digamos, aquí como tienen los vehículos, es difícil de encontrar gente que lo haga a buen precio. Tiene escape bueno. El vehículo, si bien encendió para poder meterlo aquí, enciende y trabaja extremadamente mal. Incluso quiero tratar de ordenar esto de la puerta, no me gusta cómo está todo colgado. Pero vamos a ver qué podemos hacer con todo esto. Primero que nada, como les mencioné, voy a empezar a sacar todo lo que hay aquí dentro para ver qué hay. Y voy a empezar a desarmar todo el compartimiento del motor. Voy a limpiarlo completamente, sacar todo lo que ya no va a tener más, lo que ya no va a regresar. Y con eso vamos a empezar entonces con una mejor base. Si bien me encantaría arrancar todos los cables que tiene aquí, porque está bastante modificado toda esta parte, y bueno, para dejarlo bonito va a ser muy difícil. Lo primero que tengo que hacer básicamente es ver, por ejemplo, este relay que tiene aquí, un relay bastante grande. Aparentemente tiene el cable de la batería, porque la batería ahora mismo está detrás mismo, está en la parte de la valijera.
En alguna parte viene un cable hasta aquí adelante, supongo. No sé si será aquí. Tengo que ver qué es todo lo que está básicamente colocado aquí y diagramar todo lo que necesitaría desconectar para no desconectar algo que luego me puede llegar a afectar de que ya no encienda, ya no funcione el motor arranque y que no funcione la parte eléctrica en sí, para no tener que rehacer todo. Veo por ejemplo la parte eléctrica aquí del limpia parabrisas. Todo está con cinta, es como si fuese que ya trabajaron todo. No tengo idea realmente si este es la terminación original del vehículo, pero no lo creo y no me gusta para nada. Principalmente que el cable quede así, acá directo. No debería tener tal vez, no sé, llevarlo por detrás, algo que quede bastante más escondido. Este mazo que es lo que viene a toda esta parte delantera, tengo que analizar bien dónde viene, dónde va, porque esto pasa al otro lado y bueno, y entra el habitáculo por aquí, pero no sé si es que es original o no. Supongo que voy a empezar a desconectar todo, porque voy a sacar el mazo de cable original completo, voy a colocar uno nuevo, así que sigo desconectando cosas. Y tras trabajar bastante pude sacar varias cosas que necesitaba como para poder tener un poco más de acceso a todo, básicamente toda la parte del encendido antigua y cosas que ya no necesitan más están aquí. Encendido MSD, módulo de ignición, que no tengo idea que será la segunda caja de MSD, distribuidor, cables de bujía, en fin, todo lo que parte del cableado también de que ya no va a utilizar más aquí, que pretendo reemplazarlo o simplemente reordenar todo, porque pretendo colocar bobinas independientes a cada lado, probablemente bobinas DLS. El múltiple admisión, tengo que ver la forma, estoy pensando invertirlo, ya que aparentemente es simétrico este múltiple. También intentar de que ya no toque el capó, el múltiple de admisión. ¿Como para qué? Si miran aquí de este lado, el supercharger, la toma de admisión, quiero colocar un tubo de 90 grados, probablemente otro más de 90 grados, como para poder colocar el filtro un poco más para el frente, no tan detrás aquí donde ya hay mucho más calor. Quiero ver incluso si que no vale la pena colocarlo dentro del guardabarro, que es lo que creo en algún momento tuvo, ya por eso tiene este tubo aquí, pero así también este tubo de admisión originalmente iba directo para la admisión. Quiero llevarlo para dentro del guardabarro, para el frente. Quiero colocar un intercooler aquí en el frente y que de este lado suba para el múltiple admisión de este lado, que como quiero invertirlo creo que va a quedar bastante bien. Si recordarán, algo más o menos parecido a lo que había hecho con el Lexus. Una herramienta que me ayuda a comprobar el alineamiento entre las poleas del supercharger y todo el resto es esta pequeña herramienta de Daico que había comprado yo para la C1500, para la Chevy, que es básicamente un láser que da una línea 100% recta, que tiene un receptor que va por la polea. En este caso, por ejemplo, coloqué en el segundo canal, y si yo coloco este láser aquí en el segundo canal también, ahí, al presionarlo, puedo ver cuál es el alineamiento, la alineación con la de abajo. Y como pueden ver, está completamente desalineado. Si bien se ve más o menos bien, no está alineado. Déjame, perdón, lo moví aquí. Aquí entonces lo tengo en el segundo canal también. Y aquí debajo no está. Está básicamente dos, sí, por lo menos dos canales corridos en comparación a la de arriba. Entonces esto no está alineado, pero tengo el problema que solamente que está desalineado tanto de profundidad como de ángulo. Entonces toda la parte del soporte del ProCharger, como este kit no era para este auto, era para otro motor aparentemente, es por eso que no queda alineado. Y otra cosa que vi con mi láser es que la polea del cigüeñal de los accesorios tampoco está alineada con los otros accesorios. Este alternador, por ejemplo, perdón, este compresor de aire, por ejemplo,
Aquí tiene un espaciador, tiene una arandela además. Recuerdo que había visto en algún otro lugar. Bueno, en fin. Aquí debajo, por ejemplo, esta chapa tiene unas arandelas. O sea, hay varias cosas que está haciendo de que todo este soporte esté de esta manera y el supercargador esté para adentro y de esta manera. Que es muy difícil de verlo de simple manera, pero con un láser básicamente es muy fácil hacerlo. Este láser es lo que utilicé en la C1500 para poder alinear las poleas y la correa del Supercharger. Y nunca más tuve problema porque queda 100%. Entonces voy a hacer el mismo trabajo aquí. Estoy también viendo parte del cableado original, toda la parte que quiero tratar de limpiar lo máximo posible para dejar este auto con un cariño que se merece realmente. Es muy lindo Mustang, a mí me encanta, me fascina y creo que se merece básicamente unos lindos upgrades. Este episodio va a ser corto, ¿por qué? Porque tengo que esperar muchas partes para el auto, tubo para la admisión para el intercooler, toda la parte de los productos de FuelTech, en fin, básicamente todas las cosas que voy a necesitar para este auto, pero quería mostrárselos. Como obviamente sabrán, ya les mencioné en videos anteriores que ando con poco tiempo, es básicamente lo que voy a empezar a trabajar ahora. Quiero dejar este auto listo lo antes posible para luego continuar por la F-150, por la Chevy, por la C1500 también, como siempre, y el Lexus también sigue esperando. Así que tengo varios proyectos en los cuales trabajar. Así que nos vemos la próxima, que no se pierdan que hay mucho para aprender aquí en este, cosas muy locas que vamos a estar haciendo. Nos vemos la próxima.